primero que nada, pues presentarles a ustedes una semblanza de nuestro primer ponente, que es el doctor Mario Rueda Beltrán. Él es investigador titular del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad, es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, es investigador nacional del Sistema de Investigadores a nivel nacional, es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad de París, director de la revista Perfiles Educativos, miembro de distintos comités editoriales de revistas especializadas en educación e investigación educativa. Fue presidente del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, ha participado en más de 350 foros académicos diversos, algunos de ellos en Estados Unidos, en Puerto Rico, en Francia, en Costa Rica, en Canadá, Portugal, Brasil y Colombia. Es autor de artículos en revistas especializadas, libros coordinados, capítulos en libros, memorias de congresos, notas periodísticas y artículos de divulgación. Vamos a darle un fuerte aplauso al doctor Mario Rueda Beltrán. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de poder dirigirme a ustedes esta mañana. Considero que es un privilegio pues que lo consideren a uno para participar en estos procesos que están ocurriendo en nuestro país. Creo que en el fondo la preocupación sobre lo educativo es cada vez mayor. Hay cada vez más actores individuales y sociales que quieren participar, muchas gracias, que quieren participar en decidir los rumbos de la educación, y creo que eso pues es un buen augurio, es decir, que la educación esté en el primer plano de la discusión y el interés en nuestro país, yo creo que es muy positivo. Creo que foros como este primer coloquio, que creo que muy atinadamente se pone como primero y que seguramente quiere decir que va a haber más. Entonces es muy difícil en un primer foro como resolver toda la agenda, ¿no?, de asuntos que pues están en la preocupación, decía, de todos los que estamos involucrados en la educación. Entonces, pues mis felicitaciones por haber dado la oportunidad de realizar este foro, decía, primer coloquio de evaluación educativa, y que seguramente habrá un segundo, tercero y así muchos más. Creo que es clave que nos demos la oportunidad de escuchar y también como de reflexionar en torno a lo que uno escucha y participar y tomar nota y después regresar otra vez sobre qué fue lo que se escuchó, cuáles fueron las acciones que se sugirieron, qué fue pertinente o no para nuestro contexto y qué tanto aprendimos, ¿no? Creo que socialmente debemos estar muy atentos al aprendizaje de cosas pues actualmente como muy inéditas. Entonces, pues insisto en mi agradecimiento y en la oportunidad, y comienzo diciendo que creo que es muy saludable reconocer que estamos en un nuevo mundo cambiante, complejo. Simplemente un acontecimiento como fue la liberación de unos mineros en Chile hace ya 3 años, nos dice un poco en la condición que estamos, es decir, literalmente en todo el mundo simultáneamente se estaba viendo lo que estaba ocurriendo con estas personas. Ese solo hecho nos da como la oportunidad de reflexionar que estamos pues conectados literalmente a nivel mundial, a nivel global, que ha habido un gran desarrollo de las tecnologías y que eso nos está cambiando el panorama. Hace aproximadamente también 3 años, en una reunión en la OCDE,
Me quedé muy sorprendido porque se mostraba mucha preocupación, ahí se estaba hablando de la educación superior, problemas con desempleo de los egresados, problemas con las nuevas carreras que se requerían, un cuestionamiento sobre las carreras tradicionales, en fin, toda una serie de preocupaciones que todo el mundo hablaba de una crisis tremenda para la cual ya las soluciones de otros tiempos ya no tenían nada que ver. Entonces, escuchando eso de países como Francia, Italia, España, Portugal, yo me quedé pensando, bueno, en México no estamos discutiendo lo que es la crisis, ellos hablaban de la crisis económica, ¿no? Y a mí me pareció sintomático que en México por lo menos no me había tocado participar en un foro donde hubiera esta preocupación, y menos relativa a lo que es la universidad y su vinculación con la sociedad. Y entonces decía, pues ellos son los países que están con mejores condiciones socioeconómicas, creo que a nosotros nos está faltando incorporarnos a esa discusión. Entonces, todos estos condicionantes, modificaciones, no solamente son muy rápidos, sino muy compartidos, o sea, en todas partes están sufriendo, digamos, estas circunstancias, necesariamente obligan a voltear la mirada hacia la escuela. ¿Y qué está haciendo la escuela frente a todas estas condiciones de cambio? Y cuando abrimos el tema de la escuela, hacemos el foco mucho más fino y pensamos qué pasa con los profesores. Entonces el tema del profesorado es un tema que siempre ha estado en la discusión, pero creo que ahora está adquiriendo una mayor relevancia. Y pensando en los profesores, creo que una cosa que resulta muy importante es no dar por hecho que estamos pensando en lo mismo cuando hablamos de las funciones del docente. Estas funciones del docente se han modificado a través de la historia. Ahí ustedes tienen señalados algunas funciones que se le han solicitado o que se espera que el profesor realice o que estuviera realizando. Digamos que hace ya varios siglos que el profesor fuera la única y principal fuente de información, cubría perfectamente como su rol en la escuela. Actualmente tenemos muchas otras fuentes de información, por lo que al profesor ya no se le pide que sea fuente de información o exclusiva fuente de información. El conocimiento está creciendo y también combinado con las nuevas tecnologías, el acceso a ese conocimiento, pues lo tenemos ahí a tiro de mano, ¿no? Es decir, en una computadora nos conectamos a internet y ahí estamos conectados con el mundo y con el conocimiento que crece de una manera muy proporcional, imposible de seguirle el paso a todo lo que es el conocimiento. A un tema especializado es muy difícil mantenerse al día de lo que se está produciendo en el mundo y a lo que tenemos acceso. Entonces es muy curioso, por lo menos en educación superior, que todo se da por hecho. Cuando uno dice te contrato para dar clases y el profesor dice sí, acepto, en realidad no sabe qué se le va a pedir ni qué es lo que está aceptando. En el caso de educación básica ocurre algo similar. Decía, estas exigencias hacia el profesor de nuevos roles se dan como de forma subrepticia, ¿no? Se dan por supuesto, y entonces cada vez se le pide al profesor que haga más cosas y diversas cosas, de las cuales el profesor probablemente no esté preparado, dado que su formación inicial pues tuvo que ver con otro contexto, con otro modelo educativo, con otras exigencias sociales. Entonces cada vez hay una gran cantidad de demandas que se le van agregando al profesor. ¿Cuáles de ellas habría que retomar, hacer caso, procurar que eso ocurriera en la formación? Es algo que debemos de discutir. Por ejemplo, ahí están señaladas algunas características, en este caso derivados de una teoría psicológica en particular, preocupada por lo que es la enseñanza y el aprendizaje, pero que nos ilumina concretamente qué es lo que tiene que hacer el profesor en el aula o qué es lo que idealmente debiera de hacer, y nos va sugiriendo estas características que ustedes están en este momento, espero, leyendo, ¿no? Y esto es con respecto al profesor, pero lo mismo tendríamos que encontrar el equivalente a lo que es el papel del estudiante.
Detrás de una propuesta de formación tiene que haber como una apuesta hacia algún modelo psicológico o una teoría pedagógica, a un modelo que nos llegue a iluminar y a decir qué es lo que se espera del profesor. Esto idealmente, ¿para qué? Para que los que formen a ese profesor sepan en qué lo van a formar, y para los que van a evaluar al profesor, pues sepan qué es lo que les va a evaluar y el profesor pueda continuar su formación en la perspectiva que se está como aclarando en la situación concreta, qué es lo que se le pide. En este caso quiero compartir con ustedes lo que a mí me parece que todo programa de formación a lo que tendría que aspirar, es decir, una posibilidad de desarrollo individual de las personas, un proceso que necesariamente va acompañado, es decir, estoy junto con otros, y yo creo que actualmente con mayor exigencia y con mayor urgencia la idea de hacer comunidades de aprendizaje. Entonces yo estoy en formación, velando por mi desarrollo personal, pero también en compañía con otros. Algo muy importante, que esto tiene que atravesar todo lo que es educación formal, esta actitud crítica frente al conocimiento, es decir, no como un repetidor de cosas, sino como alguien activo que puede contribuir a seguir desarrollando el conocimiento, y por eso la idea de constitución de conciencias críticas, y finalmente pues un proceso de transformación personal y social que debe reflejarse, digamos, en mi actuar en el día a día. Entonces, si partimos como de esas premisas, yo creo que es muy importante entonces reconocer que no debemos de pensar como en una sola forma o manera de formar a los docentes, sobre todo lo que se refiere a la parte de formación continua y posteriormente lo que sería la inicial y después la formación continua. Entonces, por eso se considera llamar la atención sobre esos atributos como una formación dinámica, flexible, acorde a nivel educativo y a las condiciones locales, vinculada, sobre todo decía, con esta situación en la que estamos. Es decir, ya no debo mantenerme aislado, como que no existe todo lo que está pasando en el mundo cuando el mundo está conectado y nosotros con él, ¿no? Entonces creo que es muy importante rescatar la parte de lo local, pero también ubicada en lo que es lo global. Si me cambian la siguiente, por favor. Un primer, digamos, ejercicio que creo que es muy saludable realizar es voltear hacia acciones ya que otros han realizado y que han, por lo menos a juicio de distintos observadores, mostrado cierto éxito en la consecución de las metas propuestas. Entonces, si uno revisa estas iniciativas, se encuentra uno como una característica importante, es que el trabajo académico está fundamentado en una visión clara y compartida de la docencia, es decir, que este ejercicio que de alguna manera yo mencioné inicialmente, qué es lo que le pedimos al profesor, qué esperamos del profesor, qué sería lo ideal que el profesor debiera desarrollar, eso tiene que estar claro para todos, o sea, no solamente para los que están en las direcciones de las instituciones, sino también para el propio profesorado. ¿Qué cosas se tendrían que considerar mínimamente? Bueno, una de ellas tendría que ser reconocer quiénes son los sujetos del aprendizaje. Entonces, si nos vamos hacia preescolar, pues tenemos un mundo muy particular y un estilo y necesidades particulares de los estudiantes, de los jóvenes, de los niños en este caso, que tienen que ser una fuente a considerar en primerísimo plano. Lo mismo podríamos decir cuando se habla de adolescentes, ¿no? En la escuela secundaria, o en la primaria, en los distintos grados. Es decir, conocer más sobre esos pequeñas personas que tenemos enfrente y que están participando en los procesos de formación. La otra es la comprensión de los contextos sociales y culturales. Esto me parece que es una condición como ya muy asumida actualmente. La escuela no puede estar aislada, tiene que estar vinculada con sus comunidades y con su contexto. Y la otra es como esta necesidad de conocer cuál es el modelo educativo que estamos asumiendo, y también algo que es muy importante y que actualmente en México tiene mucha relevancia, que es la evaluación. Si la evaluación está siendo utilizado como un recurso sumamente, se le está dando mucha importancia a él,
Pero esta evaluación no puede estar como en lo abstracto, en lo genérico, sino tiene que estar ubicada como parte de un modelo educativo, de un modelo didáctico que todo el mundo conoce, que todo el mundo comparte y que ha sido analizado desde el contexto en donde está teniendo lugar, ¿no? Entonces, ahí hablar del modelo y de la evaluación, que van desde mi punto de vista, o debieran ir claramente vinculados. Si me pasan la siguiente, por favor. Siguiendo con esta enumeración de algunos aspectos, creo que varios programas coinciden en que hay que incluir experiencias en las que simultáneamente se desarrollan prácticas supervisadas y trabajo académico. Es decir, difícilmente uno encuentra programas exitosos que solamente den teoría, por decirlo de una manera, o que se circunscriban solamente a la experiencia de interacción en el aula. Entonces, más bien son como, hay que ir al terreno, hay que hacer cosas en el terreno de manera supervisada, probablemente esas experiencias regresarlas al aula y en este ir y venir estar como mucho más vinculado. Otra cosa muy importante tiene que ver con dejar de insistir como en teorías abstractas solamente y entonces retomar los problemas locales, cotidianos, para analizarlos desde las diferentes teorías u ofertas, digamos, teóricas que nos pueden ayudar a entender esos problemas y sobre todo actuar para resolverlos. Ahí se mencionan algunos campos, por ejemplo, hay todo un área en la investigación educativa que se interesa, por ejemplo, por lo que pasa en el salón de clases. Y entonces ese conjunto de trabajos nos informa de las interacciones que tienen lugar ahí. Por ejemplo, desde puntos de vista más cercanos a la psicología y a la psicología vinculada con la enseñanza y el aprendizaje, podemos obtener una información muy valiosa que nos diga qué es lo que idealmente el profesor debiera hacer. Pero hay otros estudios, por ejemplo, de corte más antropológico, que nos dan información sobre lo que pasa no solamente en la dimensión de aprendizaje cognitivo, sino también lo que pasa en la interacción entre los individuos. Por ejemplo, si se habla de la evaluación, en este tipo de estudios se habla de la evaluación, pero no solo la que se aplica vía un cuestionario o vía un examen de parte del profesor hacia los estudiantes o de parte de un organismo externo hacia los estudiantes, sino se habla de la evaluación que los niños hacen respecto a la maestra, se habla de la evaluación que los niños hacen entre ellos, o sea, distintas maneras, ¿no? Cómo la maestra evalúa formalmente, pero también evalúa informalmente, y todas las reglas de juego que se van estableciendo en la interacción. Entonces, toda esta información evidentemente nos puede iluminar respecto a la formación que el profesor esté teniendo para después realizar sus actividades en la clase. Por ejemplo, en México se ha insistido mucho, y yo creo que hay una mayor tradición en la educación superior, pero ahora va dirigida hacia la educación básica, lo que es la evaluación como una herramienta para la mejora, ¿no? En este caso, creo que la experiencia que hemos tenido en educación superior nos deja muy claro el aprendizaje de que la evaluación que está dirigida solamente para tener acceso a programas de compensación salarial o para acreditar programas, difícilmente esa evaluación va a repercutir en la calidad de la enseñanza. Entonces creo que esa lección habría que tomarla muy en cuenta, sobre todo ahora que se va a iniciar de una manera más sistemática la evaluación del profesorado digamos, en básica, pero yo insisto en cuanto el desempeño en particular en la interacción en el aula, pero sobre todo con el propósito muy claro de mejorar dicha actividad. Y ahí tendremos como la necesidad de reconocer que ya hay muchas experiencias respecto a distintas maneras de realizar esta evaluación. Si me pasan la siguiente, por favor. Creo que, digamos, un punto clave en lo que serían las ideas en torno a lo que es la formación profesional del magisterio, tendríamos que tratar como de vincular lo que es la formación de los profesores, y que en nuestro país hay un elemento que creo que no debemos de perder de vista, y que es la cantidad. O sea, tenemos un sistema educativo muy grande, muy disperso, con poblaciones también
con culturas distintas en algunos estados, como es el caso de Yucatán, con una presencia muy fuerte de culturas distintas a la mayoritaria. Entonces todo eso nos habla como de la necesidad de tener que diversificar acciones. Es que es muy difícil que políticas genéricas nos puedan servir y puedan cumplir y ayudarnos a cumplir la función y las expectativas que se tiene socialmente sobre lo educativo. Entonces, un programa de formación tendría, desde mi punto de vista, que buscar esta colaboración entre los que están formándose y los que están en servicio para hacer una vinculación. La siguiente, por favor. Insisto, creo que a veces, por ejemplo, se hacen comparaciones, ¿no? Que en Finlandia, el modelo finlandés hay que tomarlo en cuenta porque resulta muy exitoso en las pruebas internacionales. Pues sí, pero Finlandia no es México, o sea, tenemos problemáticas distintas. En alguna ocasión me preguntaba un periodista sobre el problema de la evaluación de profesores y yo le decía, bueno, la evaluación de profesores tiene una gran dificultad, ¿no? ¿Por qué? Porque es una actividad compleja, que tiene muchas aristas, muchas posibilidades. Pero una cosa es evaluar profesores y otra evaluar a 1.200.000, ¿no? Es decir, es otro problema. Y la otra es con la diversidad de situaciones que conviven en el sistema educativo. Por eso la idea de, más que hablar de una escuela normal o de una escuela de formación, pensar como en centros de innovación. Es decir, que a mí por lo menos me sugiere que hablaríamos de una situación menos estática, menos fija y que podría responder de mejor manera a las condiciones de vida que actualmente tenemos. Entonces, esto asumiría el rol de formar a las nuevas generaciones, pero también de actualizar a los profesores que están en servicio. Por ejemplo, en México ha habido distintas modificaciones a la formación de maestros. Entonces, creo que los maestros que actualmente se desempeñan en las escuelas conviven por lo menos de 2 o 3 generaciones distintas, por lo tanto de formaciones distintas, en un contexto nuevo. O sea, la enseñanza por competencias, que es hasta donde nos quedamos en el sexenio pasado, que ninguna de las formaciones anteriores coincidía, ¿no? O se habían formado para eso. Y quizás los que estaban apenas formándose ahí, pues todavía no terminan o están terminando y se van a incorporar, y no sabemos si ahora puede haber otro cambio, ¿no? A nivel del sistema educativo. Pero creo que es muy importante que estos centros de innovación estuvieran vinculados para poder, digamos, tanto aprender de los problemas de la práctica, como de alguna manera estimular a los profesores en servicio con las nuevas actitudes que naturalmente corresponden a los jóvenes, ¿no? Y bueno, afortunadamente todos fuimos jóvenes, ¿verdad? Si no, habría una gran envidia hacia ellos, pero creo que es muy saludable como ceder la estafeta y al mismo tiempo ir y continuar aprendiendo siempre, ¿no? Entonces, vinculación estrecha entre los maestros identificados como poseedores de una vasta y exitosa experiencia. Creo que en nuestro país en los últimos años se ha golpeado mucho socialmente la imagen del profesor, ¿no? O sea, creo que se ha devaluado bastante. Pero bueno, yo parto de la idea, y yo creo que ustedes comparten esa idea, que es una labor dignísima, o sea, que es fundamental en todos los países lo que es la educación y el papel que los profesores representan en lo que es la formación de las nuevas generaciones. Entonces, yo creo que un esquema que permita identificar a esos profesores, que todo el mundo sabe que es ese profesor, que es muy buen profesor, ¿no? Vincularlo y acercarse con profesionales que se dedican a la investigación educativa, particularmente la investigación que tiene que ver con el aprendizaje, con la enseñanza, con nuevas tecnologías o aprendizaje a distancia y etcétera, que podrían, digamos, contribuir con una información, pero también que ese tipo de profesionales aprendieran y se identificaran con los problemas que les interesan a los profesores, los problemas del día a día que la escuela les plantea. Si me pasan la siguiente. Entonces, digamos, como siendo un poco más sintético, diría que un programa de formación, los planes de estudio tendrían que tener un perfil profesional de egreso que combine una sólida formación general, un adecuado manejo de contenidos y la adquisición de competencias, pero competencias en el sentido amplio, ¿no? De formación en ciudadanía, en mayor convivencia, en manejo de valores, es decir, alguien que también esté atendiendo
y recibiendo una formación no solamente, digamos, el aspecto cognitivo, sino también en el aspecto moral, de comportamiento, de cuestiones valorales. Articulación y continuidad, como decía hace un momento, con la formación continua, por naturaleza más orientada al desarrollo personal y profesional de los docentes, ¿no? O sea, creo que en general en esas condiciones hay como un dominio y una preocupación más por atender este desarrollo personal y profesional que tendría que trascender y vincularse con las necesidades de la comunidad. Aquí algunas ideas más respecto a una posible propuesta de formación docente. Creo que el primer punto que me gustaría insistir es partir del conocimiento de las características de maestros, alumnos, administrativos, comunidad, sistema educativo local y modelo educativo en vigor. O sea, creo que cuando alguien llega a la administración, como que llega con mucho entusiasmo y dice borrón y cuenta nueva, ¿no? Y hay un desconocimiento de cuál es la situación. Si los maestros que están son los maestros que somos, o sea, con los que contamos, que no van a desaparecer, que tienen una formación, que tienen una experiencia. Entonces yo creo que hay que partir cualquier intento de modificación de un conocimiento preciso de quiénes somos. Y quiénes somos, digamos, en el conjunto, en el sistema, cómo funcionamos, qué reglas están en juego. A veces pasa que viene una innovación y si no considera nada de esto, ¿y qué pasa? Pues que hay un choque y digamos, se diluye esas nuevas intenciones y finalmente pasa el sexenio y no pasó nada, ¿no? Se impone la realidad de lo cotidiano. Entonces yo creo que es mejor partir de lo que se tiene, aclararse hacia dónde se quiere ir y cómo esos que somos y esas condiciones que tenemos las vamos orientando hacia lo que aspiramos. Entonces creo que esa es una visión como un poquito más realista de mejora, pero de una mejora que parte de lo que se tiene. Aquí creo que entramos a la parte como material y yo creo que también es fundamental. A mí me llama mucho la atención que en otros países cuando hay una innovación, lo primero que se discute es en qué momento se van a inyectar recursos. Es decir, aumentamos a los maestros para que haya un buen ambiente y entonces entren con ganas a la reforma, o que entren a la reforma y una vez que estén ahí les aumentamos, ¿no? Pues sí, pero en todos los casos es mayores recursos. O sea, por ejemplo, el enfoque por competencias requiere de condiciones muy distintas de las que normalmente se tienen en las escuelas, pero nunca se habló de modificar esas condiciones. Por lo tanto, de decir, bueno, ¿cuánto nos va a costar esto? Pero costar en el sentido no de costo que tiro a la basura, sino de una inversión que hago porque quiero lograr un cambio. Entonces yo creo que sí es muy relevante cuando hay esta posibilidad de cambios, entrar al análisis de los recursos materiales y humanos y la infraestructura y sobre todo esta colaboración entre distintos actores posibles que pueden apuntalar y apoyar hacia el cambio o la modificación esperada. Entonces, por eso este recuento no solamente es ocioso, sino que es como la base de donde partimos, ¿no? Yo creo que también otro aspecto importante es que también es un reconocimiento a quienes somos y al trabajo que desempeñamos y creo que eso puede ser mucho más alentador para insistir hacia la modificación, ¿no? Hablábamos de flexibilidad como una característica también que es muy importante y creo que esto aquí nos remite otra vez a las condiciones que tenemos. Tenemos que pensar en otros esquemas distintos al cursos en cascada, ¿no? Que eso es generalmente lo que acaban los programas de formación, sobre todo los de continua. Entonces hay que pensar que hay ahora nuevas condiciones, usar Skype o pues ahora ya son como, bueno, el celular que tiene tantas posibilidades, la flexibilidad para que haya materiales disponibles, a qué hora, pues las 24 horas están ahí en una plataforma en la que el profesor puede incursionar a la hora que le convenga, pensar en diplomados, pensar en maestrías, pensar en doctorados, pero todo eso como posibilidades y un abanico de cosas, pero también pensar en círculos de estudio, o sea, ¿por qué pensar solamente que otros vengan a decirnos qué es lo que debemos hacer? A lo mejor podemos reunirnos y en esa reunión intercambiar experiencias, acompañarnos, colaborar para saber qué podemos hacer, sobre todo aquí y ahora en este contexto, que difícilmente desde la OCDE, por ejemplo, desde Estados Unidos o desde Europa,
pues van a imaginar las condiciones específicas que tengo aquí en Palenque, aquí en esta ciudad, aquí en esta serranía, aquí en este pueblo. Y entonces creo que los que están mejor capacitados para saber qué es lo conveniente en esa circunstancia, pues son los que están ahí, ¿no? Entonces, por ejemplo, reuniones, círculos de estudio, acompañamiento solidario de intercambio para, por ejemplo, atacar la evaluación o acceder a la evaluación, todos los profesores tenemos que hacerlo. Entonces, ¿por qué no nos combinamos? ¿Cómo le haces tú? ¿Cómo le hago yo? ¿Cómo podemos hacer juntos para que la evaluación sea mejor, más indicada, para que no nos absorba todo el tiempo y podamos dedicarnos a otras cosas? En fin, como pensar como muy creativamente. Y sobre todo, insisto, en esta parte de que nadie nos va a resolver la parte local, solamente nosotros podemos hacerlo. Y yo creo que muchos de los planteamientos que surgen del centro o de manera genérica, uno tiene que tener la capacidad de traducirlos y de adaptarlos, incluso de transformarlos, para después estar en condiciones de diálogo con quienes diseñaron esas políticas, ¿no? Entonces yo creo que mostrando resultados puede ser mucho más convincente que una negativa de que no, yo no acepto eso, ¿no? O sea, sí acepto esto, pero lo transformo por estas circunstancias y estos son los resultados, y desde aquí te digo que no lo vuelvas a plantear porque eso no funciona aquí, ¿no? Pero ya sería como un diálogo mucho más sólido. Bueno, ya hace rato mencioné lo de los recursos financieros, y la otra cosa muy importante es que estos tiempos que se requieren para las innovaciones tienen que ser parte de lo que es el horario laboral del profesorado, ¿no? A veces se piden muchas cosas que incluyen pues mucho más tiempo, pero que el profesor ya está abrumado con todas las actividades que tiene, entonces así no se va a poder, salvo responder de manera más bien como aparente, ¿no? Entonces va a haber mucha simulación. Tú me pides una cosa que yo no puedo hacer y yo hago como que la hice, ¿no? Para que te quedes tranquilo. Pero al final, pues a nadie le sirve esa situación. Pero eso no es posible de cambiar si no se incluye como parte de las labores del profesorado, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, bueno, aquí ya voy cerrando. Insisto en exigencias locales específicas vinculadas con la parte de contexto global. Insisto en que la docencia es una actividad compleja, digamos, la complejidad la da desde que no tenemos muy claro qué es lo que nos piden que hagamos, no se sabe muy bien si el rol del profesor tiene que ser el mismo desde preescolar hasta posgrado, o si tiene que irse cambiando en cada uno de estas etapas intermedias. Entonces, como que no cualquiera puede ser profesor, si tiene que haber una formación especializada. Así como cuando se habla del investigador, todo el mundo podemos ser investigador, sí, siempre y cuando estés formado, ¿verdad?, para que desarrolles esa actividad. Y la otra cosa muy importante, que tengas las condiciones para desarrollar esa actividad. Tú puedes tener la formación de investigador en un centro de mucho prestigio, pero llegas a una institución que no tiene condiciones para que tú desarrolles eso y pues no lo vas a poder hacer. Eso es lo mismo para el profesorado. Entonces requiere una formación especializada y condiciones adecuadas. Por ejemplo, con el enfoque de competencias que insiste tanto en que el alumno está en el centro de la preocupación, en respetar los distintos aprendizajes de los alumnos, en hacer un seguimiento de su avance, en proporcionarle actividades particulares para su tipo de aprendizaje, etcétera, pues obviamente requiere condiciones para eso. Entonces, si yo tengo un grupo de 80 alumnos, 40 alumnos, un salón de 3x2, es decir, ya, digamos, eso me va a limitar, ¿no? Si yo tengo 200 alumnos, pues no me pidas que haga un seguimiento preciso de cómo va el avance del aprendizaje de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, sí, también hay que buscar aclarar las exigencias y también hacer un análisis de las condiciones que se tienen. Y yo creo que esta situación nos debe de hacer una invitación para ir siempre, digamos, hacia el perfeccionamiento. ¿Esto qué quiere decir?
una reflexión sistemática sobre la propia práctica, que bueno, ya hace años que se está hablando de esta reflexión, pero sobre todo que no basta con la reflexión, sino que esta tiene que ir acompañada de acciones, acciones que uno tiene que realizar, poner a prueba y volver a reflexionar sobre si funcionaron o no funcionaron, en qué medida y cómo podría hacerse mejor la siguiente vez, ¿no? Nuestros alumnos están cambiando constantemente. Los jóvenes de hoy no son los jóvenes que fuimos, es decir, me refiero así como hablando genéricamente, ¿no? Entonces tenemos que responder a esa nueva condición, pero también es un reto que nos va a permitir crecimiento continuo como personas y como profesionales. Creo que todo esto es posible en la medida que cada uno asuma un compromiso. Yo creo que pensar que la gran reforma va a venir en algún momento y algún secretario de Educación nos va a decir claramente qué es lo que quiere y se necesita, pues eso nos podemos quedar sentados, eso no va a ocurrir. Entonces creo que los alumnos están ahí enfrente y ahí están y nos necesitan. Entonces tenemos que asumir que tenemos un rol que cumplir, que este rol es muy importante. Ahí están las semillas del futuro de las nuevas generaciones y solamente nuestro compromiso podrá hacer posible cambios que estemos considerando como necesarios. Y bueno, y cada uno tendrá la respuesta si esto será o no posible, ¿no? Agradezco su atención y espero sus preguntas para poder aclarar y profundizar las dudas más bien. Muchas gracias. Sí, o sea, un estudio que se hizo a nivel nacional, por regiones, de cómo se está haciendo la evaluación de los maestros en las universidades públicas, arroja muy claramente esta información. Es decir, que en todas las universidades se está haciendo evaluación y los que hacen la evaluación, o sea, los encargados de hacer la evaluación, reportan que los resultados de esa evaluación, en el mejor de los casos, los conoce el director del plantel, el jefe de departamento, pero que más bien sirven, y sobre todo eso lo recalcan, para cumplir un requisito como parte de la acreditación de programas y para que los profesores reciban una compensación salarial. Pero no hay ningún programa de formación, no hay ninguna evidencia de que esos profesores evaluados hayan mejorado, porque no hay una retroalimentación. O sea, muchos profesores ni siquiera conocen cuál fue el resultado que se obtuvo. ¿Por qué? Porque hay prácticas del tipo que seguramente los que trabajan en la universidad han vivido, ¿no? Uno termina de dar su curso, alguien llega y le dice a los estudiantes, no, espérense. Entonces el profesor se va, el joven generalmente, o la joven, llega, reparte los cuestionarios, los contestan, los recogen, se los llevan. A veces el profesor ni se enteró y tampoco conoce qué fue lo que dijeron sus alumnos, o lo conoce un año después, ¿no? Que ya ni se acuerda qué alumnos eran. Es decir, que no hay una vinculación clara entre la evaluación y acciones que, considerando los resultados, se diseñen, se implementen para mejorar, ¿no? ¿Sí contestó? En el marco de la reforma educativa, ¿cuál es su opinión sobre la evaluación al docente y cómo podrían los docentes tomar esta? Bueno, yo creo que es algo que apenas está como, bueno, en primer lugar, instaurando en el nivel de educación básica, ¿no? Es decir, no hay experiencias en México formales de evaluaciones hacia el profesorado, sobre todo en el aula, ¿no? En el desempeño del aula, porque el profesorado yo creo que es evaluado de muchas maneras, ¿no? Su inspector, su director, o sea, hay un montón de actividades que el profesor tiene que hacer y que forman parte como de evaluación de su quehacer. Yo creo que ahora lo que está claro es que es el INE, el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación, quien tiene a su cargo proponer cómo va a ser esta evaluación.
Y yo creo que pues ahí los docentes podrán participar viendo cuál es el modelo, qué funciones. Cuando uno hace una evaluación tiene que tener claro qué tipo de profesor quiere, a qué tipo de profesor le está apostando, qué modelo, porque eso es lo que va a dar como los elementos para saber qué es lo que yo voy a evaluar. Entonces creo que un primer momento tendrá que ser clarificar este modelo, algunos llaman marco de la buena enseñanza, en fin, cuáles son estas actividades o funciones que se aspira tengan los maestros, y yo creo que ahí el profesorado tendrá que opinar si son pertinentes, si tendrían que considerar cierta adaptación, si se trata de situaciones, por ejemplo, de multiculturales, si se tratan de modalidades como de multigrado, etcétera. Es decir, toda esta variedad de situaciones que constituyen el sistema educativo. Yo creo que ahí los profesores tendrán que decir algo, ¿no? Y yo creo, y hasta donde yo veo, pues sí hay como esta disposición por parte del INE a entablar como un diálogo, ¿no? Una escucha respecto a cómo resolver esta situación. Ahora, creo que las leyes están apuntando a que la evaluación tenga consecuencias serias. Entonces, en una iniciativa inicial aparecía como que un profesor es evaluado, si sale mal se le da un año, se le da una capacitación o un acompañamiento, se vuelve a aplicar, y si vuelve a reprobar una tercera, y si no se le agradece profundamente su actividad, ¿no? Pero ya no quedó así, o sea, como quedó hasta donde yo hice el seguimiento noticioso, quedó como que entonces al profesor se le separa de clase y se le pone a hacer otras actividades, ¿no? Ahora, yo creo que, o sea, eso, digamos, es como el marco que se está planteando. Yo veo como muy difícil de que esto llegue a realizarse. ¿Por qué? Pues por los números que manejé hace rato y que son característicos de nuestro país, que no los tienen otros países, ¿no? Entonces yo creo que necesariamente cuando uno tiene una evaluación, si esta evaluación va a tener consecuencias muy fuertes, tiene que ser una evaluación muy bien hecha, es decir, no un examen, es decir, no una sola acción, tendrá que ser como un proceso, porque de otra manera sería como muy injusto, es decir, por lo menos una secuencia de cosas, o sea, o distintas fuentes de información para tener una visión del desempeño del profesor, un análisis de las condiciones en las que trabaja, todo eso, hasta donde yo tengo entendido, pues está como considerando en el instituto, ¿no? Desde mi punto de vista. Entonces sí creo que esa parte va a ser como muy difícil de operar. Decía, entre más fuerte sea la consecuencia, más exigencias hacia la evaluación, ¿no? Porque si no, de otro modo, pues sería una evaluación como muy injusta, ¿no? Aquí el problema que yo considero que es grave es cuando uno dice evaluación, todo el mundo pensamos examen, ¿cierto? Me aplican un examen y salgo mal, pues ya me corrieron. Pues no, yo creo que sería una barbaridad, ¿no? El problema es que esa barbaridad ya se intentó hacer el sexenio pasado con evaluación universal, ¿no? Entonces de repente uno dice, bueno, pero yo creo que no va a ser el caso ahora, ¿no? Digo, espero. Entonces sí creo que si yo tengo que la evaluación es para la mejora, esta evaluación tiene que ser lo más específica posible, es decir, no basta con generalidades, no basta con saber que mis alumnos me adoran o que me odian, porque eso ¿qué quiere decir? O sea, que soy barco, que regalo calificaciones, o que soy muy exigente, o que aprendieron mucho. O sea, esa parte genérica es muy difícil de utilizarla para que el profesor sea mejor docente, ¿no? Entonces, si quiero que la evaluación vaya en el sentido de mejora, sí tengo que ir hacia la especificidad, es decir, al maestro de primaria o al maestro de secundaria, de tal o cual materia, ¿sí? ¿Por qué? Porque me interesa que el profesor tenga una retroalimentación respecto a su quehacer. Y la otra es que la institución después responda. ¿Qué hago con los profesores que salieron, digamos, bajos o no tan altos en las cosas que institucionalmente serían deseables que hiciera? Entonces, ¿qué la institución, qué pone a disposición del maestro?
y ahí otra vez es donde veo cierta dificultad por el tamaño, ¿no? O sea, yo he escuchado a maestros que dicen, bueno, es que yo quiero tomar cursos de capacitación, pero nunca llego a tiempo, es decir, están llenos todo el tiempo, los que son reconocidos, o cuestan dinero que no tengo, en fin. Hay como una gran cantidad de cosas que habría que pensar, sobre todo en términos de qué sigue después de la evaluación, ¿no? ¿Cuál debe ser el papel del docente en educación básica ante las nuevas formas de evaluar en el salón de clases? Bueno, yo creo que lo primero es como tener la actitud de qué es esto de la evaluación, para qué sirve la evaluación, ¿no? La evaluación tiene que estar incluida como parte de un conjunto de cosas, no es como una actividad aislada que en sí misma es valiosa, ¿no? Yo evalúo algo en un contexto para un fin, entonces el profesor tiene que asimilar eso y ser consecuente, es decir, y la otra cosa es que el profesor, por ejemplo, en el enfoque por competencias, un primer ejercicio es que tengo que aclararme qué es lo que quiero que el joven que tengo enfrente realice al final del ciclo escolar, ¿no? Que elabore un ensayo. Bueno, pero ¿qué tipo de ensayo? ¿Literario, científico? ¿Con qué características? ¿Con qué dimensiones? ¿Qué contenidos? ¿Cuenta o no cuenta la ortografía, la limpieza, los hábitos? Y una vez que yo me aclare qué es lo que aspiro, tengo que pensar, ¿y ahora cómo evalúo eso? Es decir, ¿cómo voy a saber si los alumnos lograron eso que me propuse? Entonces ahí la evaluación tiene que ser acorde con lo que estoy proponiendo hacer, ¿no? Por ejemplo, si quiero que mis estudiantes se elaboren un pastel y que al probarlo 2 personas digan que esté rico, esa es mi aspiración en mi clase de cocina, pues entonces no puedo hacer un examen de opción múltiple. Es decir, lo puedo hacer, pero la información que me da ese examen me va a dejar la duda si efectivamente serán capaces de hacer el pastel. Sí mencionaron los ingredientes, mencionaron el orden de las distintas acciones, los grados del horno, la cantidad de ingredientes y qué mezclarlos uno con otro, qué quiere decir eso de meter el palillo o un tenedor y que no quede nada pegado, ¿no? ¿Qué significa eso? Es decir, pero entonces el examen está sustituyendo y está acercándose a tener más o menos una idea si por lo menos teóricamente manejan la información, ¿no? Pero eso no era lo que el profesor quería. Entonces ahí no hay otra más que el profesor diga, aquí está tu harina y todo lo demás, ahí está el horno, a ver, te quiero ver, ¿no? Y terminó, y a ver, usted y usted, córtenle aquí y pruébenlo. ¿Sí me explico? Entonces, bueno, una actitud de aclararse qué es lo que yo espero, cuáles son las mejores maneras de evaluar eso, y ahí yo creo que es muy saludable pensar que no hay ninguna evaluación perfecta. Todas las evaluaciones tienen límites, entonces lo importante es conocer cuáles son los límites de cada manera de evaluar. Por ejemplo, si yo a mi grupo de estudiantes les aplico un examen de opción múltiple, voy a tener una imagen de qué tanto aprendieron. Pero si los pongo a que elaboren un ensayo, pues voy a tener otra información. Ahora, si los entrevisto uno a uno, pues otra muy distinta, ¿no? Si formo equipos y hago 3 preguntas a libro abierto y veo cómo responden, es otra. Cada una de estas distintas maneras me va a dar información y obviamente lo ideal es que tenga distintas fuentes que me van a dar mucho más evidencias de qué tanto se aprendió. Ya me deben 5 minutos. Entonces yo creo que sobre todo, más que una receta de cómo debe ser la evaluación, yo creo que es como una actitud siempre de ensayo. Yo creo que aplicándoles este examen tengo una buena idea de qué tanto aprendieron. Hazlo, pero después regresas y ves si efectivamente el examen te dio esa información que pedías, o resulta que no coincide, o sea, no, si yo veo que esta persona o este estudiante pues es el que entiende mejor las cosas y salió muy mal, o qué sé yo, es decir, cuestiono eso que hice para mejorarlo y volverlo a intentar, ¿no? Entonces yo creo que eso puede ser como una actitud que nos permita como enfrentar el asunto de la evaluación. Por ejemplo, en un grupo de inspectores en Bélgica,
que estaban discutiendo lo de la evaluación en el contexto de la enfoque por competencias. A mí me gustó mucho su postura porque en algunas situaciones se dice que solamente lo medible es lo que hay que usar para la evaluación, ¿no? Y entonces decía, bueno, es que en el enfoque de competencia, pues a veces no tenemos mucha idea de cómo evaluar estas cosas nuevas, ¿no? Entonces hay que atreverse, y hay que atreverse al ensayo y analizar otra vez si podemos o no podemos. A veces, por ejemplo, incorporar a los estudiantes en este proceso nos puede dar como elementos que a nosotros ni se nos habían ocurrido, ¿no? Es decir, ¿cuándo tú sabes que de veras ya dominas el tema, ¿no? ¿Qué evidencias hay? Entonces, pues eso nos obliga como que a estar todo el tiempo intentándolo, aunque nos equivoquemos, ¿no? Me gustaría nos hiciera un comentario sobre la evaluación de la educación física. Pues miren, ahí sí se los debo, o sea, nunca he incursionado en eso. De verdad ya algunas veces me han hecho esta pregunta y he intentado como de rastrear y pues no hay, o sea, así que algo sistematizado. Entonces yo creo que es un campo como que está esperando pues la iniciativa de los profesores de educación física, ¿no? Que le entren al tema. Yo creo que los principios generales de la evaluación pueden aplicarse, pero tendrán que aplicarse de una manera muy peculiar, yo creo, dado que se trata de otro tipo de habilidades, ¿no? Aquí hay otra pregunta, o sea, parece que sí hay muchos de educación física, ¿no? Porque dice que si se debe o hay un instrumento de medición o como algo quizás sea tema para círculos de estudio más allá de los centros de evaluación. O sea, yo creo, o sea, hasta donde yo conozco no hay mucho desarrollado, ¿eh? O sea, yo sí creo que, así como por ejemplo es complicado entrar al asunto de la evaluación de emociones, de actitudes, ¿no? Y ahí los psicólogos seguramente que que van a seguir conversando con ustedes podrán dar mucho más ideas, pero son obviamente situaciones como mucho más difíciles de abordar desde el punto de vista de la evaluación. Cuando usted habla de la evaluación docente, ¿considera que es indispensable tomar en cuenta una evaluación diagnóstica, una coevaluación y heteroevaluación para a partir de ello implementar las acciones pertinentes para la formación continua? Esto como respuesta a la propuesta en la reforma educativa. Algunos autores plantean incluso que la única realmente en estricto sentido es evaluación, es la autoevaluación, pensando en que solamente el individuo consciente que quiere de alguna manera asomarse hacia su comportamiento y tomar nota de qué cosas puede todavía desarrollar, es como que la situación ideal. Entonces muchos autores van por el lado de la autoevaluación. Sin embargo, pues también está la crítica respecto a que en general los estudios que se han hecho comparando cómo se ve el profesor y cómo lo ven los estudiantes, siempre se ve mejor el profesor, ¿no?, que los estudiantes, o sea, como que ahí no hay mucha coincidencia. Entonces esto habla de la dificultad como de realmente uno ser muy honesto respecto al análisis, respecto a qué hago con estas características mías y cómo las desarrollo. Entonces algunos autores por eso intentan resolver el asunto por el lado de una autoevaluación asistida. Es decir, yo hago una... Ahorita voy, por favor, que me esperen un momento. Como que yo lo intento, pero también hay un contrapeso, cómo me ven mis estudiantes o cómo me ve mi colega y desde ahí un diálogo, ¿no? Y ahora cómo hacemos para mejorar. Ahora, creo que lo más fuerte en el caso de México es el contexto. Yo creo que no importa qué manera inventemos de evaluar al profesor, si esa evaluación está en el marco de un contexto en donde va a afectarse el bolsillo del maestro, entonces va a haber un conjunto de estrategias que se van a desarrollar, ¿para qué? Para no verse afectados, ¿no? Si la evaluación va a permitirme que yo ascienda o no ascienda un escalafón, es decir, necesariamente, ¿qué va a pasar? Pues voy a desarrollar las cosas que sean necesarias para salir bien librado de esa evaluación, ¿no? Es decir, entre más, digamos, consecuencias puede haber de orden, digamos, de prestigio
o de remuneración. Entonces hay que cuidar mucho más la vigilancia y el control del tipo de evaluación, ¿no? Y yo creo que todos ustedes han vivido la experiencia de enlace. O sea, enlace que es una prueba que se aplica a los estudiantes, pero según salga el promedio me van a afectar a mí. Entonces, ¿qué pasa? Tú y tú no vengan mañana porque hay, ¿no? Me bajan el promedio, entonces, o fíjense, esto puede venir en el examen, ¿no? Entonces paso ahí preguntas. En fin, hay todo tipo de prácticas. ¿Por qué? Pues porque hay consecuencias que en el contexto que me están marcando una situación, pues con mucha, digamos, con muchas dificultades a aceptar y por lo tanto con una búsqueda de caminos alternos para resolverlo, ¿no? Creo que una última. ¿Cómo ando? ¿Ya? ¿Ya se acabó? Bueno, pues los que quedaron pendientes, por aquí voy a andar todo el día. Con mucho gusto seguimos conversando y muy amables.